cuando esto ya se volvió mi profesión, tuve que luchar contra ese estereotipo. Y mira, sin ir muy lejos, para hacer el personaje de Tito en Al fondo hay sitio, las primeras temporadas yo tuve que usar lentes de contacto marrones, que en los textos yo tenía que decir serrano miserable o cholo tal por cual. Porque yo al principio hasta tenía miedo, dije qué fuerte que yo tenga que estar choleando, la gente me va a agarrar cólera, ¿no? Digamos, cuando yo hago este viaje al más allá, al inframundo, yo veo un montón de etapas de mi vida, me veo convertido en un animal, pero lo más impresionante y lo que me ha marcado para siempre fue ver a la Virgen de Guadalupe. Es una izquierda sumamente mentirosa, porque una vez que ha llegado al poder, ha hecho exactamente lo que hace la derecha, simplemente enriquecerse, o sea, como una gran empresa, a costa justamente de los votantes. Al final los timaron y terminaron siendo los mismos que simplemente buscan enriquecerse a ellos mismos, ¿no? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Salas y esto es Historias detrás de las historias. El día de hoy iniciamos temporada 2026 con un invitado muy especial. Él es uno de los rostros más queridos de la televisión peruana y es figura emblema de la histórica serie Al fondo hay sitio. El día de hoy conversaremos con el gran Laszlo Kovacs. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias por aceptar la entrevista. Encantado. Y gracias por estar en Historias. Por favor, dispuesto a responder cualquier pregunta, encantado de estar aquí, de empezar el año bacán 2026, vamos con todo. Está bien, hablamos de todo. Sí, por favor, dale. Laszlo, ¿cómo comienza todo? Es decir, ¿cómo la actuación se convierte de un intento en una ya forma de vida, en dedicarse profesionalmente? ¿Cómo comenzó todo? Bueno, de una manera bastante casual. Yo apenas tenía 6 añitos, estaba en un centro comercial con mi mamá, una señora se le acercó, le dijo, qué lindo tu hijito, ¿no te gustaría que haga comerciales? Mi mamá me pregunta, me dice, hijito, ¿te gustaría hacer comerciales? Y yo dije, ¿cuánto hay? No, mentira. Le dije, claro, ¿no? O sea, la televisión en ese entonces eran apenas 5 canales, ¿no? Y creaba, pues, obviamente una fascinación en todos los niños, ¿no? Realmente yo siento que me crié un poco como teniendo la televisión de nana, ¿no? Puedo acordarme claramente cuál era el horario de los dibujos, tampoco había mucha... ¿Estamos hablando de qué años? Estoy hablando del año 85. 85. Sí. Miércoles. La época más bonita del Perú. Sí, era lindo. Yo era fan de Yola, ¿no? De Parchís, O sea, era una época muy, muy sana, muy linda, ¿no? A pesar, por supuesto, de que había empezado el primer gobierno de Alan García, claro. Y todo ahí empezó como a colapsar, ¿no? Todavía recuerdo hacer la cola para comprar el pan popular. Dios mío, yo tengo muy buena memoria, así que tú me dices cómo empezó todo y yo puedo, como te puedes dar cuenta, retroceder 40 años, claro, sin ningún problema, porque me acuerdo claramente, ¿no? Entonces ese primer comercial fue de una margarina que se llama Astra, claro, y estaban recién introduciendo al personaje de Pedro el Untado, que era un dibujo animado, entonces él disparaba barras de margarina, ¿no? En los panes, ¿no? Y cuando yo veo el comercial y veo pues que está el dibujo animado, mis amiguitos me preguntan, ¿y lo viste a Pedro el Untado? Y yo decía, claro, Pedro el Untado, mi pata, ¿no? ¿Y cómo era pues trabajar al lado de un dibujo animado? Entonces yo mentía y me gustaba formar parte de esa ilusión, claro, y alimentarla en la gente que me preguntaba, ¿no? Entonces, ahí empezó este romance con la actuación, ¿no? Esta especie de mentir en serio para que la ilusión de las personas crezca. Eso siempre fue muy importante, ¿no? Entonces, un comercial me llevó a otro y así sucesivamente. Están en YouTube, me imagino. Algunos sí, otros no, otros se perdieron, lamentablemente, ¿no?
Pero, por ejemplo, también recuerdo uno de bata, de zapatos escolares de bata, y también una vez más con los dibujos animados de He-Man. Y yo disparaba rayos por la planta del zapato, ¿no? Y igual, ¿no? Era como, ¿y cómo fue grabar eso? Me preguntaban. Y era muy interesante cómo en el colegio pasaba del bullying, por ser el niño de los comerciales, a de pronto tener cierto jale con las chicas. Porque inmediatamente empecé a darme cuenta que el trabajar en comerciales me daba pues cierta fama y que la fama era atractiva para las chicas. Entonces cada vez ese mundo de la actuación me fue seduciendo cada vez más y más, ¿no? Entonces dije, mira, qué vida tan bonita puede ser la de un actor, ¿no? Fama, tiene dinero y encima tiene éxito con las chicas, ¿no? Entonces era como, yo siempre quiero hacer esto, ¿no? Okay. Pero igual, por supuesto, habían golpes fuertes, porque también me empecé a dar cuenta cómo eso era tan efímero. Mira, desde muy pequeño ya me daba cuenta que esa fama que te daba el comercial, ese éxito económico o ese éxito con las chicas que de pronto decían, ¡ay, qué lindo! Claro. De pronto desaparecía a las 2 semanas de que el comercial desaparecía, ¿no? Y eso otra vez me volvía a mi realidad. Y en esa época, los 80s, ahora que lo mencionas, todos eran blanquitos en los comerciales. Así es. ¿No? O sea, era muy, no sé si racista, pero todas las marcas absolutamente eran gringuitos, blanquitos, y bueno, tú encajas perfectamente. Imagínate, ¿no? Y también después, claro, cuando esto ya se volvió mi profesión, tuve que luchar contra ese estereotipo. Claro. Y mira, sin ir muy lejos, para hacer el personaje de Tito en Al fondo hay sitio, las primeras temporadas yo tuve que usar lentes de contacto marrones, pintarme el perro marrón y, claro, oscurecerme un poco para poder ahí mimetizarme con los González, porque obviamente tenía más perfil de Maldini. Pero al final, un poco resumiendo, si te das cuenta, todo ha sido un aprendizaje de un montón de cosas para que no solo tienes que tener talento, nacer con él, sino además tienes que prepararte mucho y muchas veces luchar contra estereotipos para poder seguir estando vigente y que te puedan seguir tomando en serio para ofrecerte diferentes papeles, ya no simplemente por tu tipo, sino porque creen en tu capacidad de interpretar diferentes tipos de personajes, así no tengas el perfil, ¿no? Entonces, así ha sido un poco, ¿no? ¿Y en qué momento decides ya tomármelo en serio? En la universidad, ¿no? ¿Qué estudiabas? Yo estaba estudiando literatura en la Universidad Católica y empecé a hacer las dos cosas. ¿Literatura? Sí, empecé a hacer las dos cosas a la vez, ¿no? Pero en algún momento ya estaba haciendo una telenovela que se llamó Qué buena raza. Yo siempre había estado diciendo que la actuación era como un hobby, algo que yo hacía, ¿no? Pero que yo quería dedicarme, pues, a la enseñanza. Me veía como un profesor de literatura, siempre me han gustado mucho los libros desde pequeño. Y bastó con que hiciera el personaje de Junior en Qué buena raza, y cuando ya me metí en la piel de este antagónico, de este villano divertido, de pronto... ¿Quién era el protagonista? Gerardo Zamora y Milén Vázquez, ya, ¿no? Es una novela de Michel Gómez. De Michel. La produjo Croma Producciones. Ya cuando uno hace de antagónico, no sé, al menos ese es mi caso, yo sentí ya un placer indescriptible. O sea, me gustó mucho hacer de villano, y para mí fue como probarme justamente salir del estereotipo, claro. Porque también yo tenía esta cara como de niño bueno y qué sé yo, y de pronto el protagonista. Me ponen de hacer de malo, en donde además tengo que discriminar, porque justamente la novela Qué buena raza tocó un tema que hoy por hoy creo que ni lo podrían tocar, porque todos están tan, no sé, políticamente correctos, que tocar el tema del racismo es como que, no sé, los auspiciadores salen corriendo, no quieren tocar temas ni medianamente polémicos o espinosos, ¿no? Entonces, pero en esa época muy valiente, porque además había caído Fujimori y trata también el tema de la corrupción en la política y el racismo, y de pronto básicamente fue este maravilloso guión de Eduardo Adriancén, en donde yo empecé a darme cuenta que siendo actor
también se podían tocar temas así interesantes, también podía hacer de un villano y no tener miedo de que en los textos yo tenía que decir serrano miserable o cholo tal por cual. Porque yo al principio hasta tenía miedo, dije, qué fuerte que yo tenga que estar choleando, la gente me va a agarrar cólera, ¿no? Y pasó justamente lo contrario, la gente me empezó a tener mucho cariño, pégale al cholo, me decían, plan Capcho, vamos. Estamos hablando del 2000, más o menos. 2001, creo. Pero tú ya venías de antes, venías de... Sí, no, yo venía de varias novelas, pero con Iguana, en donde justamente había sido pues un torbellino, ¿no? Ahora me da risa todo eso, no tanto tiempo. Pero claro, fue con Michelle Gómez y Qué buena raza, en donde yo dije, esto es lo que yo quiero hacer el resto de mi vida. De alguna manera también me gustó, supongo, esa responsabilidad de contar una historia desde el lado en donde tú eres el villano y la gente tiene como más interés de conocer quién es el actor que está detrás del villano, será como el villano, y justamente demostrar un poco que era lo opuesto al villano. Entonces ahí es como, wow, la sorpresa, ¿no? Porque hoy por hoy, por ejemplo, hay gente que me dice qué increíble que tú hayas... Hay gente que recuerda mucho esa novela, que tú seas... me caías mejor cuando hacías de Junior, me dicen ahora. Claro, porque dicen qué increíble que Laszlo Kovacs sea tan opuesto a lo que era Junior, ¿no? Porque así fue, pues en verdad Junior era lo opuesto a mí, ¿no? Ahora, tú me dices que estudiaba literatura. ¿Qué lees? O sea, clásicos hasta el día de hoy. Bueno, por ejemplo, ahorita yo siempre estoy leyendo 2 o 3 libros a la vez y ahorita estoy terminando una novela de Mario Vargas Llosa que es Litume en los Andes. Ahorita estoy como leyendo los libros menos conocidos de Vargas Llosa, ¿no? Ya me faltan pocos, pero en verdad yo ya creo que... ¿Es tu autor preferido? Supongo que peruano sí. Sí, peruano sí, pero claro, a veces tengo como estas metas de quiero leer todo acerca de tal o tal escritor, ¿no? Y me gusta mucho también leer poesía, ¿no? Sí, pero sobre todo me gustan los clásicos y siempre tengo en mente acabar libros muy, digamos, difíciles como, qué sé yo, el Ulises o por ahí Moby Dick, que siempre son libros que, bueno, son súper gordos, pero que ya me he probado antes que puedo acabarlos, ¿no? Ahora, lo cual es bueno, o sea, lo cual difiere un poco de la imagen que puedas proyectar, porque acá también hablaste del racismo. Hay un racismo inverso, o sea, blanquito, actor, calabacito, o sea, claro. O sea, imagínate, ¿no? Un Laszlo Kovacs que lee clásicos, que lee todo Vargas Llosa. O sea, creo que hay muy poca gente que puede darse el lujo de hacer eso, ¿no? No, pero la gente que ya me conoce porque son también muchos años haciendo esto, saben de que yo soy una persona que puede ser un poco, qué sé yo, un poco profunda, ¿no? Me interesa mucho escarbar, soy una persona muy curiosa y me parece que eso es lo que me ha mantenido en este trabajo durante tantos años, porque yo pienso que el actor es un ser que tiene una curiosidad infinita, ¿no? Es lo que le permite justamente poder seguir haciendo distintos personajes el resto de su vida, ¿no? Y la literatura, digamos, a mí me ha ayudado muchísimo a poder ayudarme a contar historias. Los actores contamos historias y para que éstas sean verosímiles uno tiene que realmente sumergirse en ellas, empaparse en ellas y es un mundo infinito que nunca acaba porque hay infinita literatura y infinitos personajes también, ¿no? Entonces, este tema de mi curiosidad hace que siempre quiera como investigar más y más perfiles, tipos de personalidad. Eso despierta mucho mi curiosidad y finalmente creo que es lo que me ayuda a poder seguir trabajando en esto, ¿no? ¿Y relees libros? Ese es un placer que todavía
está en una etapa muy incipiente, pero sí, he descubierto que seguramente es algo que me depara muchas y muy agradables sorpresas, ¿no? Porque sí, por ahí he estado releyendo alguna que otra cosa. Como te digo, tengo muy buena memoria y cuando releo algo con la madurez que ahora tengo, con la experiencia que ahora tengo, wow, o sea, es como que la visión es tan diferente y me aporta muchas más cosas que en su momento no había visto. Y eso es lo bueno también de los grandes libros, de los grandes escritores, que en verdad te tienen guardadas muchas más sorpresas para cuando tú eres mucho más maduro y puedes entender más, digamos, determinada obra, ¿no? Pero todavía sigo queriendo descubrir claro, antes de meterme de lleno a lo que va a ser la relectura, que es algo que sé que me espera y que me emociona mucho, porque yo como que he invertido mucho en eso, ¿no? Tengo una simpática librería en mi casa, biblioteca, y también tengo una linda colección de discos. Mira. Entonces hubo una época en donde yo, un poco sin saber, buscando ofertas y qué sé yo, como en esa época todavía no estaba casado y qué sé yo, a veces, no sé, la tercera parte de mi sueldo se iba en eso, en comprar libros y comprar discos. Y muchos de esos discos ni siquiera eran de mi gusto actual, pero sabía que en el futuro me iban a gustar. Entonces, por ejemplo, tengo una tremenda colección de discos de jazz y los compré cuando a mí todavía no me gustaba el jazz, pero sabía que esa música tan compleja en algún momento me iba a gustar, porque habían algunas cositas que me atraían de estos sonidos que parece entonces para mí eran incomprensibles. Y hoy por hoy, ¿cuánto agradezco haber sido tan arriesgado de comprar estos discos que ahora ya no los encuentro en ningún lado y ahí tengo mi colección de jazz y ahora los pongo y es como qué linda música, ¿no? Y cuando hablas de discos, ¿hablas de CDs, hablas de vinilos? No hablo de vinilos, soy así un melómano así total. antiguo, ¿no? Y de hecho el tema de escuchar música en vinilo forma parte de todo un ritual que también se asemeja mucho a los libros de papel, ¿no? Claro, o sea, que no es lo mismo. Exacto. Un audiolibro no es lo mismo. No, para nada, ¿no? Incluso las copias, no sé si, bueno, también, por supuesto. A mí me gustaba leer mucho, y claro, y pasar es todo un placer. O leer el libro, o sea, es tan distinto que también creo que por eso estoy un poco vacunado al scrolling o a estar todo el día con el celular, ¿no? Porque yo ya siento que ya en mi ADN hay otra materia prima, ¿no? Que me aleja de todo lo digital, si quieres, ¿no? ¿Y cómo venciste el tema? Por ejemplo, a mí me pasa, yo era lector contumaz, igual, o creo que soy melómano, pero ahora me despierto y lo primero que agarro es el celular y comienzo a ver cosas y me enganché. Y cuando veo ya se me pasó el tiempo, acabó el día y siempre, mira, tengo un montón de libros sellados. Yo digo, en algún momento los leeré, pero ya han pasado años, y no leo, no puedo leer. Mira. ¿Cómo lo venciste? No, mira, la verdad tienes que ser un poco contracorriente. O sea, si todo el mundo va hacia una dirección, tú tienes que ser un poquito rebelde, un poco oveja negra y decidir irse hacia la otra dirección. Una de las cosas que me ayuda es de que yo soy muy ordenado, si quieres. Entonces, por ejemplo, mis vinilos, yo los tengo ordenados en orden alfabético, ¿no? De la A a la Z. Entonces, yo me obligo un poco, es como... A veces uno no sabe qué música escuchar. Qué fácil poner el Spotify que decía por ti. Pero digo, no, y me pongo quizás un poco místico, ¿ya? Porque lo mismo me pasa con los libros. Cuando a veces no sé qué leer o a veces no sé qué escuchar, antes de caer en la tentación del celular, hago como un pequeño juego medio místico, ¿no? Me gusta como cerrar los ojos y pasar mis dedos así y chapo una cosa al azar. Y ese es el disco con el que empiezo. Y mira, un disco me jala al otro. Entonces, uno de mis libreros es solo de poesía y cuando digo, vamos, tú te puedes leer un poema, una cara, no te cuesta nada, pero vas a ver cómo eso te jala hacia otra cosa. Entonces,
yo empiezo, me encanta decir esto, pero a mí me gusta desayunar poesía. Ese es mi desayuno. Entonces yo siento que mi pequeño librero donde están todos mis poemarios es como un oráculo que me va a decir algo del momento que estoy viviendo. Oye, el 95% de las veces acierta. Es algo raro porque además creo que los poetas, los grandes poetas han sido un poco videntes y por eso más de uno ha podido hasta predecir su propia muerte y las condiciones en las que iba a morir. Entonces, cuando yo tengo a esas mentes, es como revivirlas y que me quiero comunicar con ellas. Entonces este librero que es medio mágico para mí es un poco lo que me empuja a seguir sumergiéndome en este mundo análogo de los libros y de la música. Entonces a veces hago esas dos cosas, ¿no? Es una cosa al azar, Claro. no la pienso mucho y una cosa me lleva a la otra y ya me despertó el bichito. Entonces el celular lo tengo en silencio y olvidado el resto del día. Bueno, bastante fuerza de voluntad. Y justamente yo te iba a mencionar de que cuando te pregunté de si relees mucho y hablas de Vargas Llosa, por ejemplo, a mí me pasa algo con un libro. O sea, yo he leído todo Vargas Llosa, absolutamente todo. Soy fan de Vargas Llosa. Y La ciudad y los perros me la he releído, sin exagerar, más de 20 veces. No te creo. La leí en quinto secundaria la primera vez y ha ido pasando el tiempo y tiene la virtud, cuando uno se sumerge, como tú decías, Claro. en un libro, en algo, que descubre algo nuevo. Sí. O sea, pasa el tiempo Sí. y tú lo ves de acuerdo a un estadio de vida. Sí. Es una locura, porque yo cuando lo leí, por ejemplo, tenía muchos conflictos. Entonces yo me sentía como el esclavo. Y Mira. quería tener algo del poeta, quería tener algo del jaguar, Sí. quería tener algo, o sea, un protector como el teniente Gamboa. O sea, no sé, era una locura. Y ahora que lo leo digo, wow. Mira, ese libro, y eso me pasa con muchos escritores, ¿no? Es la ópera prima, en verdad, es la primera novela de Vargas Llosa. O sea, antes tuvo Los cachorros, los jefes, Sí. que son, ¿no?, novelas cortas, ¿no? Pero a veces sucede esto con los grandes escritores, ¿no? Con estas leyendas como Mario Vargas Llosa, ¿no? Que cuando uno dice, ¿cómo me meto al mundo de los libros, ¿no? A veces, en vez de irte quizás a la obra que está más de moda o lo que fuese, es leer ese primer libro que fue como la carta de presentación Sí, claro, para el mundo, ¿no? claro. Entonces, La ciudad de los perros es un libro que definitivamente se puede releer muchísimas veces porque tiene muchísima energía, la energía de un escritor que se está haciendo conocido al mundo por vez primera. Sí. Y eso también pasa, mira, con la música. O sea, Claro, claro. los primeros discos de muchos grupos es esas ganas de querer darse a conocer al mundo. Entonces tienen una energía, una frescura, es que todavía no son conocidos. Sí. Entonces antes de volverse famosos, antes que los persigan, antes de que todo eso los contamine, esa primera intención de estos grupos o de estos escritores, de estos músicos, es algo como una revelación, es algo como nuevo, es algo que aparece, es algo sumamente original y desde ahí uno puede ya desarrollar la obra de ese artista, ¿no? ¿Y cuántos discos tienes? La verdad no los he contado, pero yo calculo que debo estar en los 1200 más o No te menos. puedo creer. Es un Sí, montón. o sea, mi esposa ya me ha prohibido comprar más, o sea, tengo que meterlos a escondidas, ¿no? ¿Libros? No, de libros muchos menos. De libros tampoco los he contado, pero Y tienes, No sé, y ¿no? me imagino que tienes discos que no has escuchado nunca, o has escuchado pocas de todos veces. un poquito. No, sí he escuchado todos y de hecho esos 1200 que te digo los tengo bien claritos. O sea, yo te los podría enumerar. No te puedo creer. Sí. No. Olvídate, es que yo no soy coleccionista en el sentido de que, por ejemplo, como mi compadre Giovanni Sixia, él tiene a veces varias versiones de un mismo disco. Eso ya es, ¿no? O mi compadre David Almandós, que tiene rarezas, pero es un mismo disco de una edición brasilera, otra japonesa. Yo no soy coleccionista, o sea, yo tengo el disco y ya está, no tengo copias, ya está, pero sé exactamente el disco que tengo porque los he buscado mucho. O sea, estos 1200 discos que tengo no son así porque me los han heredado, es porque los vengo buscando y rebuscando desde 15, 20 años, ¿no? ¿Y cuáles son los discos o las canciones de tu vida?
Mira, ¿Cuál es la canción o el disco? Porque siempre hay canciones que sí, tú agarras y te mueven el espíritu por completo. qué difícil pregunta, pero mira, te la voy a responder diciéndote cuál es la música que me hace llorar. Ya. Porque en verdad, eh, por ahí lo llevo yo. Tanto los libros como la música, siempre tienen que... No, tú no lo haces por obligación, lo haces por placer, lo haces porque te gusta. Claro. Entonces, yo lo que hago es como que qué bello es esto. Y a veces algo es tan bello que de la alegría de haber encontrado algo tan hermoso, se me salen las lágrimas, ¿no? Y el grupo que siempre hace eso conmigo son los Beatles. O sea, yo los Beatles siempre es como que los Beatles me tocan fibras que me emocionan de una manera muy profunda. O sea, los siento tan inocentes, una pureza, tienen algo que me conmueve, que me llena de ternura. Entonces, nada, los Beatles es como que una de las cosas que a las que siempre vuelvo y creo que... Y fuiste a ver a Paul McCartney. Sí, en sí, Lima. sí, he 3 ido a verlo veces. a Paul. No he ido las 3 veces, solo fui la primera vez. ¿Y lloraste o no lloraste? No lloré, mira, es que, mira, de los Beatles, me encanta Paul, por supuesto, ¿no? Pero el que más siempre me genera así como emociones más fuertes es John, definitivamente, ¿no? De hecho, hace poquito vi un video de una canción muy caleta que le dedica Paul a John. Y es una canción tan sentida, tan cortita, ¿no? Que es un poco como la letra, si estuvieras aquí, si seguirías vivo, ¿qué es lo que te diría, no? Y Paul se quiebra. Está en un pequeño, que es como un pub, es muy chiquito el sitio, es una canción muy caleta, pero está el video ahí. Y él se quiebra y de pronto se pone a llorar en plena canción. De ahí como que se recompone y la sigue cantando. Y yo veo eso y me desarma, me emociona, porque es un poco como la historia de este hombre, es como nunca se había visto, para empezar, un grupo tan exitoso como los Beatles y que asesinen Claro, a uno de sus trágico, cantantes. Es algo tan trágico que hasta el día de hoy esa historia me conmueve muchísimo, porque uno siempre se pregunta qué hubiera pasado si no hubiera sucedido. Quizás hubiera habido un nuevo álbum más de los Beatles del que nunca sabremos, ¿no? Y el año pasado ellos sacaron un tema inédito. Con toda la tecnología que hay ahora, lograron sacar una canción más de los Beatles que se llama Now and Then. Y también es una canción súper, súper emotiva, porque uno además ve el videoclip y está Paul y Ringo, que son los únicos Beatles que quedan vivos. Y a su lado está John y está George, ¿no? Que los han puesto así como por computadora, por IA, y están ahí los 4 cantando, y la canción es decir, te extraño, ¿no? Sí. Entonces, esta cosa que tienen los Beatles, que es tan tierna, que siento que es puro corazón, o sea, como su canción, pues, All You Need Is Love, es tal cual, ¿no? Y en estos tiempos, qué necesario es eso, ¿no? Qué necesario es que nos pongamos más en ese plan más sensible, más amoroso, más cariñoso con la gente. Últimamente todo el día nos peleamos, ¿no? ¿Y Muy qué triste. cosa no escuchas por principio? ¿O escuchas todo, respetas todo tipo de música? No, la verdad no soporto el reggaetón. Bad Bunny. No, Qué increíble, ¿sabes ¿no? qué pasa? Que yo amo las palabras, ¿sabes? O sea, yo además trabajo de esto, y cuando, por ejemplo, uno va al teatro, ¿no? Una forma muchas veces de juzgar la obra que uno está viendo es cuando los mayores se sientan en las últimas filas y, más que ver lo que está sucediendo en el escenario, ellos escuchan. Entonces termina la función y salen y dicen: oye, qué buena estuvo la obra, porque entendieron todo, entendieron clarito. La vocalización, todo eso es, porque eso es lo que lleva el ritmo de la obra, ¿no? Entonces, si todo eso está claro, a veces tú ni siquiera tienes que ver lo que está ocurriendo en el escenario, más tienes que escuchar. El actor es su voz. Entonces, cuando yo no entiendo lo que habla estos
estos individuos, Es frustrante. es frustrante, Sí, ¿no? sí. Entonces yo no puedo valorarlo, no puedo, no tengo por qué ponerme a tratar de descifrar lo que dicen porque me parece que además están destruyendo el idioma, ¿no? Yo entrevisté en uno de los primeros programas a Lucia Vilés y ella hablaba justamente de eso, que en el canto, como que ella también es profesora de canto, tiene digamos, su taller, su instituto, y ella enseña a vocalizar a la gente para que pronuncie, para que cuando cante pronuncie las palabras. Y hay un video que también lo vi hace poco, donde Óscar Avilés le hace un training a Eva Young jovencísima, para cantar el plebeyo. Y le enseña a vocalizar, Claro. ¿no? A vocalizar, y ella le dice, oye, qué fuerte, o sea, qué fuerte vocalizar cantando, ¿no? Entonces, Claro. y es bien bacán, porque Por uno escucha cantar a Lucia Vilés y es una delicia cuando vocaliza. Por Y supuesto. pasó también algo con Rubén Blades. Rubén Blades, hubo un disco que homenaje a Chabuca Granda, Ya. y Rubén Blades canta La Flor de la Canela. Y él, cuando le entrevistan, él dice, no, tuve que hablar en peruano, o sea, tuve que cantar en peruano como un homenaje a la música peruana. Y cuando le preguntan qué significa cantar en peruano, es vocalizar y decir cada palabra, y escucha la versión y Mira qué Claro. bonito lo que me estás contando, Sí, Jorge, sí. porque en verdad, de los acentos iberoamericanos, el peruano es de los más limpios, de los más pulcros. Y nosotros tenemos que honrar esa tradición. O sea, a mí, yo seguí mis cursos de vocalización y me hacían hablar con un lápiz en la boca y que se me entienda, ¿no? Entonces, yo a veces me siento, de repente va a sonar muy viejo lo que voy a decir, pero yo me siento agredido, me siento insultado cuando me hablo, o sea, como esta forma es como que siento, no sé, siento una falta de respeto, ¿no? Quizás es un poco exagerado decirlo de esa manera. Quizás yo ya, nada, pertenezco a otra generación, los jóvenes van a decir, no, sabes que tú ya fuiste, no, ya ándate a... No, pero en verdad nada, Claro. es lo que hay, es Ahora, lo que soy. hemos hablado bastante de cosas que no pensaba hablar, pero qué interesante, porque Claro, coincide que yo también, como te digo, leo bastante, tengo que vencer el tema del celular, escucho mucha música también, me encanta la música, coincido. Bueno, el reggaetón le ha agarrado cierto cariño a ciertas canciones, básicamente por los chicos acá que escuchan todo el día reggaetón, algunas cosas, hasta Bad Bunny, un par de canciones por ahí, ¿no? Que son pegajosas, en fin. Bueno, vayamos a Tito. a ver. ¿Qué es más fácil? ¿Construir un personaje, en el caso de Tito, que marca y todo lo demás, o salirse del personaje? Mira, han pasado tantos años haciendo el personaje que te puedo decir con mucho orgullo que Tito ha evolucionado. Tito, cuando querían, por ejemplo, criticarme cada vez que yo opinaba sobre algo, me decían, mira, ya, igualito que su personaje, un bueno para nada, un vago, un borracho. El estereotipo, ¿no? El estereotipo, ¿no? Y así querían como un poco descalificar cualquier opinión que podía tener yo como no sé, como artista. Como Laszlo Kovacs. O como Laszlo Kovacs, ¿no? Pero han pasado tantas cosas a lo largo de los años que a mí me inquietaba mucho esta asociación, porque claro, son tantos años haciendo un personaje que en verdad empezó a perjudicar un poco la imagen que yo quería dar, ¿no? Porque mira, estamos hablando acá de libros, de música, ¿no? Y un poco todo lo opuesto a lo que es el personaje, Claro, pero yo digo, al personaje le gustan mucho los niños, o sea que, porque es un personaje igual divertido, Sí. es gracioso, dice a veces cosas un poquito como que fuera de lugar, peca de ser muy bruto a la hora de decir las cosas, es muy sincero, por eso le pusieron el rey del hielo, porque dice las cosas como le salen, ¿no? Sin pensarlas mucho, y a veces pueden ser un poco duras, pero no dejan de ser ciertas, ¿no? Eso un poco también se parece a mí, porque yo también soy una persona muy directa. Pero sí me inquietaba que la mala imagen que daba el personaje, sobre todo a los niños, ¿no? Entonces, yo poco a poco empecé a deslizarle esto a los guionistas, ¿no? Sobre todo cuando acabó la primera etapa de Al fondo hay sitio en el año 2016, cuando me entrevistaban decía que no me había gustado el final,
que yo esperaba otra cosa distinta para el personaje, no que todo quede igual, ¿no? O sea, que siga chupando en la azotea con su compadre, que no se hayan casado, que no hayan progresado, que no hayan hecho nada. Yo estaba un poco decepcionado porque yo esperaba un cambio, ¿no? Pero al final parece que se oyeron mis plegarias y en esta nueva etapa ocurrió el milagro, ¿no? Tito de pronto tiene una hija, así en un choque y fuga, ¿no? Él nunca supo, en un año nuevo, en una juerga, ¿no? Bueno, embarazó a una chica que es la actriz Virna Flores y que de pronto aparece esta hija ya adolescente, ¿no? Y fue muy curioso porque desde ese día es como que a Tito su transformación fue total, ¿no? El impacto de ser padre de pronto es como que quería recuperar el tiempo perdido que no pudo tener con su hija. Y es gracioso porque también eso coincidió también con varios cambios físicos, ¿no? Yo ya no aguantaba los lentes de contacto porque tantos años usándolo me irritaban inmediatamente los ojos. También dejé de teñirme el pelo. Entonces todo calzaba perfecto porque de pronto tiene una hija Tito y es como que cuando tienes una muy fuerte impresión te salen canas de pronto. Es un dato científico, ocurre a veces, ¿ah? Y de una noche para la otra, de pronto te despiertas y estás con el pelo canoso. Bueno, Tito se enteró que era papá y de pronto apareció canoso al día siguiente, ¿no? Y claro, había una transformación física. Me alegra mucho eso, porque normalmente en series como las del fondo del sitio, que son un poco parecidas al Chavo del Ocho, no se espera que los personajes crezcan o evolucionen, o como los Simpsons, siempre tienen que quedarse igual porque eso es lo que quiere la gente. Bueno, yo he logrado romper eso y mi personaje ahora tiene familia, tiene hija y ha dejado de chupar. Eso es un milagro. ¿Y tú en tu juventud siempre has sido así o has cometido excesos? No, claro que no. ¿Has probado? A cocachos aprendí. Okay. ¿Has probado de todo? No, olvídate, yo he sido bien así, muy curioso, ¿no? He tenido muchas etapas de experimentación, digamos, ¿no? Pero he tenido siempre la suerte de poder estar rodeado de gente muy amiga y muy querida y haber hecho todas estas cosas con gente que de alguna manera te cuida, te quiere, te acompaña y siempre también felizmente he estado muy alerta y muy atento para decir, bueno, ya probé de lo bueno poco, que es una de mis frases favoritas, esto ha estado muy bacán, pero nunca más, ¿no? ¿Y qué es lo peor que te ha pasado? ¿Qué es lo peor que has probado? Lo peor que he probado. O la experiencia más. Mira, no sé si es lo peor, pero yo sí puedo contar esto sin problema porque sí creo que fue algo que me sacudió bastante, ¿no? Y fue la vez que yo, hace ya más de 20 años, me fui a la selva y desde ahí tengo una conexión especial con la selva, ¿no? Porque hice toda una preparación para hacer esto, ¿no? Que es el ritual de la ayahuasca, ¿no? Y ahí en el monte, con un grupo de gente extranjera, una belga, 2 franceses, ¿no? Pero tenía a mi amigo que me estaba cuidando, que si bien es cierto no estaba participando de la ceremonia, estuvo ahí para acompañarme porque él ya lo había hecho. Entonces él me habló cosas muy buenas, entonces me dijo, pero mira, esto es bien serio, no tienes que prepararte un par de semanas, nada de carnes rojas, nada de sexo, nada de fumar, tomar, o sea, tienes que estar limpio y sobre todo me dijo, rézale a la plantita, rézale, pídele por favor que te revele lo que fuera, ¿no? Ay, la verdad es que la experiencia fue muy, muy potente. Creo que hay un antes y un después en la vida de una persona cuando se te revele la ayahuasca, porque la ayahuasca significa soga de los muertos, entonces realmente me morí y me fui al inframundo y mi cuerpo salió, mi espíritu salió de mi cuerpo, que es básicamente eso. ¿Veías? Sí, o sea, me vi como saliendo, o sea, mi cuerpo yo ya no lo podía mover, o sea, mi cuerpo de pronto no respondía y recuerdo que el guía, el curandero, ¿no? Porque es como una especie de telepatía colectiva, ¿no? Porque además estás en absoluta oscuridad, pero igual él te ve. Claro, como una entonces te dice, no te resistas que te va a ir peor. Mierda. Y yo, ¿sabes qué? Llevar.
no, yo me resistí, obviamente, porque no me quería morir, pero sentía que no me podía mover, que me faltaba el aire, qué sé yo, ¿no? Pero finalmente, oye, mi espíritu se eleva, entonces sale una luz como de acá. Y es una cosa impresionante porque de pronto se me revelaron cosas que hasta el día de hoy me acompañan, ¿no? O sea, a mí, digamos, cuando yo hago este viaje al más allá, al inframundo, yo veo un montón de etapas de mi vida, me veo convertido en un animal, pero lo más impresionante y lo que me ha marcado para siempre fue ver a la Virgen de Guadalupe. ¿Ah, sí? Sí. Y además la veía en diferentes etapas de mi vida, como siempre acompañándome. Entonces, desde esa vez yo sé que estoy encomendado a la Virgen de Guadalupe. Y mira que mi mamá es muy devota, pero nunca de la Virgen de Guadalupe. En mi casa siempre estaba la Virgen del Carmen, estaba la Virgen de Fátima, la Virgen de Lourdes, pero ni una sola imagen de la Virgen de Guadalupe. Y de pronto era como, la Virgen de Guadalupe siempre ha estado conmigo. Y es con ella con quien me voy a encontrar el día que me muera. Fue así. La experiencia fue tan maravillosa y yo me sentía tan bendecido de haber tenido esta experiencia que quise repetirlo. Y la quise repetir hasta 3 veces más. Nunca más volvió a ocurrir. Y esas 3 veces fueron unos tremendos cachetadones en donde me la pasaba vomitando, sufriendo, llorando. O sea, una desgracia. Es como que por eso... Sí, es de ahí mi lema de lo bueno poco. A veces tú tienes una muy buena experiencia, puedes haberla tenido por ahí con alguna sustancia. Mira, si te fue bien, has tenido suerte. Pero lo más probable es que no haya como esa primera vez, esa bonita primera vez. Así que lo mejor que podrías hacer es alejarte de eso y seguir limpio, sobrio, porque lo más probable es que eso te vaya a traer problemas. Así que ya dije, no, ayahuasca no es para mí, nunca más, ¿no? Y así un poco fue. A ver, tú me mencionaste el año 85 y tus comerciales, ¿no? Pedro Hurtado. O sea, has pasado, estás claramente, digamos, enterado o has vivenciado la historia del país moderno. Alan García, Fujimori, Toledo, Mala y todo lo que nos toca. Así es. ¿Cuál es tu posición? Es decir, uno ve al fondo hay sitio y tú ves posiciones radicales, ¿no? Me acuerdo una época que se hablaba de, bueno, voy a decir nombres, Karina Calmet, que era muy fujimorista, Mónica Sánchez, que es, ya sabemos, de izquierda muy tirada. ¿Ustedes lo vivieron en el set? O sea, ¿cuál era tu posición allí? Era como que... Mira, me parece interesante que lo percibas así, la verdad, porque nosotros en el fondo hay sitio no era como que habían bandos, ni mucho menos, ¿ah? Lo de Karina y Mónica siempre fue como fuera del trabajo. Porque se daban duro en Twitter, me acuerdo. Pero sería fuera del trabajo, pero a la hora cuando nosotros íbamos a grabar, no, todo siempre muy profesional. La única vez que hubo un pronunciamiento, digamos, colectivo, fue una vez que recuerdo que Tatiana Astengo nos persiguió a todos para que salgamos con un letrerito con la palabra no. No. Y ella juntó todos así como un collage y era para la no revocatoria. Claro. Y hasta el día de hoy a mí me persiguen como diciendo, tú apoyaste a Susana Villarán, no sé qué. Mentira. Aprovecho esta oportunidad para, no sé, tú sabes que la gente al final cree lo que quiere creer. Y yo te puedo decir acá y jurarte y decir, por favor, enséñame las pruebas. Yo nunca estuve en un meeting, yo nunca apoyé su campaña directamente, nunca recibí un sol de Susana Villarán. Para mí Susana Villarán fue una gran decepción, como para muchos. Sí. Si me presté para ese pronunciamiento a la no revocatoria, lo volvería a hacer. ¿Sabes por qué? Porque quien estaba detrás de eso era Castañeda. Tipo súper cuestionado que al final se murió sin pagar sus fechorías, que las tuvo, y bastantes. Y él lo que promocionaba con la revocatoria, él estaba detrás de esta revocatoria. Me parecía que no era el momento, que era generar más caos dentro del caos que ya estábamos viviendo en ese momento, y ya no faltaba mucho para que ella acabe su gestión. Dije que la acabe, pero desde el momento en que ella quiso buscar la reelección,
Mi desencanto fue absoluto y no la apoyé, pero para nada. Dije, qué pena, porque ella ya había dicho que no iba a buscar la reelección y, sin embargo, como pasa con la gran mayoría de nuestros políticos, al final siempre nos mienten y lo que dicen que no van a hacer lo terminan haciendo, ¿no? No, y aparte creo que está bien de que uno tenga la ilusión en el momento de que, porque uno quiere creer que estas cosas por fin van a caminar. Claro. Y creo que todos hemos sido decepcionados en muchos momentos, ¿no? Sale Toledo en contra de la corrupción, va a la marcha de los Cuatro Suyos y de pronto, mira, sale Humala en contra de en contra de la corrupción, Vizcarra, y bueno. Ahora, es un tema que siempre me ronda, en el tema de los actores, ¿no? De que también se asocia mucho actor igual caviar. También tiene el caso, al fondo hay sitio donde hay dos actrices también que salen a marchar en la última marcha, ¿no? Y sin embargo, digamos, se enfrentan de una manera que, por lo menos a mí, por decirlo menos, no es adecuada. Ya. O sea, mira, allí, no sé, la verdad que creo que es una pena que no sea más la gente que se manifieste, ¿no? Y que lamentablemente las personas que siempre se manifiestan terminen siendo como las representantes de todo un gremio. Pero eso es culpa del gremio, porque si todos finalmente se manifestaran, entonces no tendrían por qué malinterpretarse de que hay solo 2 o 3 rostros que representan a tanta gente, ¿no? Pero los actores, lamentablemente, estamos como amenazados por las grandes marcas, por... Mi propio manager me dice, por favor, no hables de política, te lo pido, por favor, a las marcas no les gusta que hables de política. Y yo lo siento, claro, o sea, yo creo que yo sí tengo manifestarse. todo el derecho de dar mi punto de vista, porque pienso que cuando una persona no se interesa en la política, ahí es donde tú estás dándole carta libre a que los peores lleguen al poder. Es como que va de la responsabilidad. Evades la responsabilidad tal cual. Es como el voto en blanco. O sea, yo no creo en el voto en blanco Claro. porque dice que es una opción. Pero tú tienes que saber que si hay una segunda vuelta y hay dos candidatos, uno tiene que gobernar y tú tienes que elegir. Así es. Eso de que, oye, en la col estés decidiendo tu voto es de una irresponsabilidad que no tiene nombre. Es por eso que estamos como estamos. Porque lamentablemente la gente no se ha tomado en serio su responsabilidad ciudadana de empaparse, de enterarse. Puede ser muy desagradable la política, pero la gente buena tiene que empaparse porque si no, la gente mal es la que va a llegar al poder. Sí. Y eso es lo que nos ha estado pasando. Entonces, un poquito más de madurez para que en estas elecciones que para mí son súper claves, la gente de verdad Ojalá, vote bien. ojalá nos enteremos. Ojalá, ¿no? ojalá. Ahora, tú estás en el tema político, digamos, ¿en qué onda? ¿Eres caviar? Es que no me queda claro ¿Qué es caviar? qué es caviar, Sí. ¿no? O sea, ¿dónde está tu onda? ¿Dónde está más que caviar? Mira, O sea, ya. ¿en qué crees? Mira, yo creo en el cambio. Ya. Y el cambio está siempre ligado a la izquierda. Entonces sí, yo me considero una persona de izquierda. La derecha, ¿qué quiere? Que no haya cambio. Más bien, a veces quiere regresar al pasado, eso me parece descabellado. ¿Por qué soy una persona de izquierda? Te lo voy a explicar de una manera muy sencilla. Existen muy pocas leyes universales, poquitísimas. Y una de ellas es que efectivamente todo cambia, todo está en constante movimiento. Nosotros no podemos pretender regresar a un pasado donde las cosas funcionaban, donde todo era así, todo era así, todo estaba ordenadito, ¿no? Que es un poco lo que quiere la derecha. La derecha quiere un poco regresar a ese pasado y yo siempre voy a apostar por el cambio. Ahora, el cambio puede ser muy arriesgado, puede haber muchos traspiés, puede darse de manera equivocada, pero la verdad, el mundo como está hoy no necesita un cambio. O sea, lo bueno de la izquierda es de que siempre va a querer pensar en la persona, ¿no? En que le interesa más la justicia social, la igualdad de oportunidades para todos. Y quizás la derecha está más enfocada en
en que las cosas caminen de una manera un poquito más empresarial, se preocupa más en la gestión del capital, y todo eso puede sonar muy bien y creer que así es como uno va a lograr bienestar social. Y lo que yo creo es que no ha sido así. Entonces uno siempre tendría que seguir apostando por el cambio, ¿no? Eso Ahora, es lo que a mí me lleva sí. hacia una línea de izquierda. Ahora, pero ¿tú no crees que en el Perú la izquierda como que Un desastre. no hizo bien las cosas? No, además es hipócrita, es una izquierda sumamente mentirosa, porque una vez que ha llegado al poder ha hecho exactamente lo que hace la derecha, simplemente enriquecerse, o sea, como una gran empresa, a costa justamente de los votantes, que con su ilusión esperaron pues una verdadera revolución social, ¿no? Qué sé yo, en educación, en salud. Al final los timaron y terminaron siendo los mismos que simplemente buscan enriquecerse a ellos mismos, ¿no? Entonces sí, la izquierda de nuestro país no ha estado a la altura, ha sido una izquierda lamentablemente traicionera, así lo veo yo, ¿no? Que ha traicionado sus principios y que a la hora de la hora no ha buscado la justicia social que tanto necesitamos. O sea, para mí sí creo que si es que alguien llega de la izquierda al poder, debe de terminar su paso por el poder, incluso con menos recursos que cuando entró. O sea, para mí, por ejemplo, un referente de la izquierda es Mujica en Uruguay, ¿no? Que a veces ni siquiera lo dejaban entrar a la ONU porque venía pues con su chompita y le decían, señor, ¿usted qué es acá? No, no, yo soy el presidente de Uruguay. Es un hombre sencillo, que tenía su bolocho, que un servidor público de verdad, que no busca el poder para enriquecerse, sino porque realmente busca el bienestar de su pueblo. Hay algo que a mí siempre me ha parecido interesante comparar, que es que los artistas en realidad se parecen mucho a los políticos. ¿En qué? Ambos quieren que la gente los quiera. O sea, buscamos el cariño de la gente. El reconocimiento. Eso es lo que, digamos, nos une, ¿no? Uno a través de obras, ¿no? Los políticos, de infraestructura, qué sé yo, de educación, ¿no? De servicios para la gente, ¿no? Y los artistas sensibilizándolos, contándoles historias, entreteniéndolos, etcétera, ¿no? Entonces hay algo ahí que siempre nos une, ¿no? Pero es muy triste ver de que en el caso de los políticos este cariño nunca les llega porque siempre se ven defraudados, timados. No, y aparte que el Perú no es el mejor ejemplo, ¿no? Porque todos están en la cárcel y parece que el actual también se nos va por ahí, ¿no? Hay sus poquitas excepciones, me parece que la gente recuerda con cariño quizás a Valentín Paniagua, un señor de verdad, a mí o sea, sí creo que hay gente buena, ¿no? Hay gente honesta, pero eso es sobre todo lo que ahora nosotros tenemos que buscar. Ya no tanto quién es de izquierda, quién es de derecha, sino quién de verdad es honesto. Es como, digamos, la analogía de Venezuela, ¿no? Imagínate, un país rico, destrozado actualmente y que ojalá que las personas que lo gobiernen, que ahora que ya se fue, digamos, la dictadura, o se está yendo la dictadura, o no sé si se van a ir, que realmente renazca, pues que realmente esa riqueza se logre distribuir de la mejor manera para que no aparezca otro Chávez, otro Maduro, otro... Mira, nosotros somos un gran país, o sea, somos realmente una cultura milenaria, o sea, 5.000 años de historia. El Perú es un país grande, hermoso, y no solo por sus recursos, sino sobre todo por su historia. Es muy grande su historia, es muy vasta, muy compleja, y nosotros tenemos que revisarla en verdad, porque han existido y existen grandes peruanos también que sí están a la altura, grandes intelectuales, grandes mentes y grandes seres humanos también. Es muy triste que hoy por hoy en la política haya tanto miserable, ¿no? Pero la verdad es que si nosotros empezamos a hacer la tarea y empezamos a valorar más nuestras raíces y ver realmente de lo mucho que tenemos que sentirnos orgullosos más allá de nuestra increíble gastronomía, poco a poco iremos construyendo una identidad mucho más sólida y mucho más fuerte,
Y dejaremos de lado tanta mediocridad y tanto, creo yo, tanto esta actitud tan pasiva, ¿no? Que tanto daño nos hace, ¿no? Y que a veces creemos de que no nos merecemos más de lo que realmente somos y tenemos, ¿no? No hemos logrado cohesionarnos como país y por ahí está la tarea, ¿no? Pero eso se logra pues justamente revisando nuestra historia, empezando a sentirnos orgullosos de lo rica que es, ¿no? Así lo lograremos. Y también depende de cada quien, ¿no? O sea, porque muchas veces esperamos que el gobierno, pero también ¿qué haces tú? Totalmente. O sea, si no respetas la ley de tránsito, si no le das paso al peatón, si te metes con el carro así, ya pues, ¿no? Es hora de empezar a darnos cuenta que esta cosa que es tan peruana, lamentablemente, de hacerla del criollazo, sí, ¿no? Al final se te regresa. Tú crees, no, yo por mi familia mato, no, yo soy el más bacán, las leyes no aplican para mí, no, yo me puedo estacionar donde quiera, me pongo el intermitente en doble filo y paso bacán, y al final todo eso se te regresa. El bien colectivo también se te regresa. Entonces ya es hora de que nosotros entendamos de que las leyes, las normas, si se respetan, nos van a hacer la vida más fácil, porque ese de que te meto el carro al final genera mayor congestión y tú que querías llegar temprano al final terminas llegando más tarde porque viene otro pata que también te mete el carro. Pero es difícil, ¿no? Porque tú estás acá y quieres avanzar normal y se te meten igual. Pero mira, hay poco a poco, pero sí. hay que ir educándonos en esta idea del civismo y del bien común, que al final eso sí se te regresa como algo que facilita tu vida, ¿no? Que la hace mejor, ¿no? Como los cursos que teníamos, ¿no? Antes de educación cívica. Por supuesto, pero son indispensables. Oye, creo. es tan bonito eso de que a veces uno ve en otros países como un carro tú, un carro yo, un carro tú, un carro yo, ¿no? Cada uno lo tiene tan interiorizado. Así como interiorizamos lo de usar cinturón de seguridad, en algún momento podremos interiorizar eso, ¿no? Y es un pequeño ejemplo de todo lo que... De todo, ¿no? O sea, mira lo de agua dulce, ¿no? Como la gente bota la basura. La gente no se puede llevar su basura. No, es increíble. O sea, ¿por qué tenemos que tener a alguien que nos fiscalice, que esté ahí detrás, que nos amenace con la puerta? Y la playa más bonita de la Costa Verde. Es hermosa esa playa, ¿no? Es hermosa esa playa y no la sabemos cuidar, pero... Ok, Laszlo. Oye, podríamos conversar, te juro que me encantó conocerte. Podríamos conversar. Gracias, Jorge. Porque yo también he pasado una bonita entrevista y esperemos pues que vengan tiempos mejores. Estas elecciones son claves, de verdad. Nos lo merecemos también. ¿No? Nos lo merecemos y es hora ya. Bueno, este dicen que es mi año, porque es el año del caballo en el horóscopo chino. Sí. Así que yo espero buenas cosas. Cada 12 años se toca tu animal. Yo digo, ya este año tiene que ser algo muy bueno, ¿no? Hablando de los chinos, ¿no? Ahora que... Me voy por un chaufa. Ok, Laszlo, muchas gracias. Gracias a ti, muchas Jorge. gracias, en serio. Gracias. Esto fue todo por hoy en este programa. Espero lo hayan disfrutado. Hemos conocido más del gran Laszlo Kovacs, así que será hasta el próximo capítulo de Historias detrás de las historias. Chao.